Vamos a tratar de avanzar estas nociones lo más rápido posible, pero sin perder partes importantes, ¿sí? Vamos a tratar de entender lo más básico para después entender la aplicación de lo que vamos a usar. Pues, un ratito para dejar mi pizarra abierta, ¿no? Para tener la lista la pizarra. ¿No? Ya está, bien. Entonces comenzamos, ¿sí? Lo primero que vamos a tratar de ver rápido es la regla de adición, que se puede aplicar tanto en la teoría de conjuntos como en la probabilidad. No hay ningún problema en decir que lo mismo, pero tiene la misma aplicación. Acá te dice si dos eventos o sucesos que son mutuamente excluyentes, pero parte importante, te recalca aquí que solo uno de ellos puede suceder. Si solamente uno de ellos puede suceder en el ensayo, vas a aplicar una regla de adición. Por ejemplo, nosotros podemos tener el experimento de lanzar un dado. Si el dado se lanza, solo puedes obtener el número 2, 1, 4, hasta el 6. Pero no puedes obtener al mismo tiempo un 2 y un 3. Entonces, eso es un evento mutuamente excluyente. Mutuamente excluyente. ¿Por qué? Porque aunque tengas uno, 2, 4, 5, 6, 20 sucesos que estás sumando, pero al final solo puede ocurrir uno de ellos. Esos son sucesos, eventos mutuamente excluyentes y que vas a usar la regla de la adición, que vas a sumar. Una parte clave, ¿sí? Y al mismo tiempo básica es que vas a saber que vas a usar perdón, la suma o la regla de adición, porque dice A o B, B o C. Tienes ahí en el texto. Esa es la forma más rápida de identificarlo. Aquí de manera rápida te va a narrar un pequeño ejemplo de bolas azules, negras, blancas y verdes. Y te dicen que encontremos la probabilidad de ganar o de perder. Acá te dice que la probabilidad de ganar son las blancas. Aquí están las blancas. Y las azules. Aquí están las azules, ¿no? Blancas y azules. Blancas y azules. Ya, bacán. Entonces, te pide, te piden a ti la probabilidad de ganar o de perder, ¿no? Pero en la probabilidad de ganar y en la probabilidad de perder,
nosotros sabemos que voy a sacar una bola, ¿no? Voy a sacar una bola. Entonces, lo único que puede pasar es que saque una bolita de algún color. No puedo sacar dos al mismo tiempo, solo una de algún color. Entonces, es una regla de adición. Simplemente voy a ver cuántas posibilidades hay, que ya lo sé, pero igual lo recalca aquí, que hay 16 bolitas. ¿Y cuáles son para perder? Serán las negras y negras y las verdes, ¿no? Porque las que resalté con rojo son las que van a ganar. Pues simplemente ahí lo sumaste, nada más. Y para ganar también sumas nada más. Ahora, seguimos hablando de la regla de la adición, pero va a haber ocasiones que no serán, mejor dicho, mutuamente excluyentes, ¿sí? Que el suceso A y el suceso B no serán mutuamente excluyentes. Entonces vamos a tener que restar ahí la intersección, ¿no? La intersección. Por ejemplo, imaginemos que el suceso A que te pide es el número uno y el número 2. El suceso B es el número 3. Y el suceso A es el número 4, 1, 4 y 5. Imaginemos. 1, 4 y 5. Imaginemos que esto es nuestros sucesos A, B y C. Y te dicen la probabilidad de que ocurra A o B. Imaginemos que estemos primero en A o B. Te piden cualquiera de estos dos, A o B. Y si nos damos cuenta ahí, no hay ningún evento, o perdón, ni un punto muestral que se repita en ambos. Estos son eventos mutuamente excluyentes, que no tiene un evento que se repita en ambos. En cambio, el A y el C no son eventos mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque hay un punto muestral que se está repitiendo entre los dos y a la hora de sumar las probabilidades vas a tener que restar la intersección. Porque si nosotros no restamos la intersección, vamos a encontrar una probabilidad aumentada, podría decirse. Incorrecta, pero aumentas porque estás repitiendo información. Entonces, una parte importante podría decirse que es siempre verificar, aunque para mí sea muy obvio, pero a veces por apurado cometemos ese error, siempre verificar que tengamos intersección, ¿no? Si no tenemos, no te va a afectar en nada, porque vas a poner de frente cero y no va a cambiar tu resultado. Acá te narra un ejemplo con cartas. Mayormente cuando uno comienza así a conocer un poquito de probabilidad, de algunas teorías, algunos teoremas, mayormente te dan ejercicios de cartas, ¿no? Y aquí también, este ejercicio de cartas fue sacado de, eh, si no me equivoco, Ciro Martínez, ¿no? Y te dicen que hay una baraja de 40 cartas, ¿no? Y el experimento es extraer una carta. Y se desea saber la probabilidad
de que la carta extraída sea un as o copas. Entonces siempre voy a ver cuánto as hay, después cuántas copas hay, y de ahí preguntarme si hay un as de copas. Y según el libro me dice que sí hay un as de copas. Con toda esta información que yo ya tengo, yo ya sé que hay una intersección entre as y copas. Entonces, si yo quisiera encontrar la probabilidad sumada, que es O, tengo que sumar directamente y restar la intersección. Si no, vuelvo a decir, estaría cometiendo un error. Esta regla de multiplicación, ¿no? La comento yo y ahí hay un poquito de teoría, ¿no? Dice regla de multiplicación y me dan dos partes que te dicen una independiente y una dependiente, ¿no? Ya sabemos, de manera genérica podría decirse, que son independientes y que son dependientes. Independientes que no depende de nadie, ¿no? Eso es fácil de entender. Pero, ¿a qué se refiere en probabilidad? Básicamente es que lo que pase con el evento A no va a afectar al evento B o no va a afectar la probabilidad del evento B ni la probabilidad del evento C, porque lo que pase con cada uno de ellos no afecta al otro, ¿no? No afecta al otro. Y cuando son dependientes, obviamente lo que pasó antes va a afectar a lo que pasará después. Siempre comento un caso, ¿no? Que no es que voy a aplicar una regla, pero sí entender que la probabilidad cambia cuando algo tiene relación. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que acá hay una persona y aquí está, no sé, puede ser su enamorada, su amiga, lo que ustedes deseen. La cosa, ¿no? Que vamos a llamar acá a la persona A y acá a la persona B, ¿no? La persona A siempre dice que a las 8 p.m. hasta las 12 p.m. no contesta porque está estudiando. Siempre dice, de 8 a 12 no contesto porque estoy estudiando. En otras horas sí estoy para contestarte. Ya bacán. Pasa tiempo y la persona B descubre que no, que está, por ejemplo, jugando fútbol y no está estudiando, imaginemos. O tomando X cosas, ¿no? Y ese, ese perdón, esa cuestión, eso que la persona B vivió o lo tiene en la cabeza, va a condicionar, ¿sí? Va a cambiar la probabilidad de confianza que tenga de repente por una persona B que diga algo parecido. Y realmente esta persona B sí estudia esas 4 horas, pero perdón, persona B no sería persona C. Cambiaría, ¿m?, la confianza en la persona C porque se vio alterado por la experiencia con la persona A. Entonces, la probabilidad de éxito que hubiera tenido con la C fue afectado por un evento pasado, por un evento previo, porque hay una condición ahí. Entonces, si tal persona hizo lo mismo y eso es lo que repite el patrón, entonces yo puedo decir que está haciendo lo mismo, aunque no sea verdad, ¿no? Entonces, hay probabilidades que te condicionan, ¿no? Que no son independientes y afecta la probabilidad. Por ejemplo, si la persona
B o la señorita B se hubiera olvidado de ese comportamiento de la persona A y no juzgar a la persona B, la probabilidad de repente de una bonita amistad, del éxito de una gran amistad, hubiera sido mucho más grande. Pero como ya tenía esa condición, ¿m? La probabilidad bajó, cambió. Acá también vamos llevando un ejemplo netamente de probabilidad. Aquí tenemos tres bolitas negras, perdón, y dos bolitas este, amarillas. Y imaginemos que tú sacas una bolita y te dicen la probabilidad de que la bolita sea negra. Ah, sería 3/5. Y te dicen a ti. Y después salga una bolita amarilla. Ah, sería 2/4. ¿Por qué? Porque una vez que yo saqué la bolita negra, quedaron menos bolitas. Entonces, en ese caso, ya una condicional ya cambió. Pasó algo que afectó la probabilidad. Cambió la probabilidad. ¿Cuándo no cambiaría? Cuando de repente el ejercicio te diga que es con reposición. Entonces, si es con reposición, en el siguiente paso sería lo mismo, 2/5. Tu base no cambió porque como es con reposición, todo lo que sale regresa automáticamente. Entonces, miren acá muy bien. Va a haber ocasiones, ¿sí?, que tú vas a encontrar así. Profe, he encontrado en internet que la probabilidad de A intersectado con B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y usted me ha dado esto de acá. Encima van a haber otras condicionales. Es que todo va a depender, ¿no? Si ese de acá es correcto, si son eventos independientes. Y la de acá, si son eventos dependientes, ¿no? Esto que está resaltado con amarillo, básicamente es la primera probabilidad condicional que estamos viendo. La más básica, la primera condicional, que está diciendo que la probabilidad de B fue afectada por lo que ya ocurrió en A. Acá en esta parte, ¿no?, te dan cosas que tratan de ayudarte a diferenciar cuando son sucesos mutuamente excluyentes y sucesos independientes. Ya. Por ejemplo, una parte clave para entender, creo yo, la regla de adición o multiplicación o cuando es sí o cuando es o, es de esta manera, ¿no? ¿Por qué estoy usando y? ¿Por qué estoy multiplicando? ¿Por qué estoy sumando? Imaginemos que aquí, ¿no?, esa persona prometió llevar a una fiesta, imaginemos una fiesta de cumpleaños, un, un pollito y su gaseosa. Él promete, voy a llevar pollito y gaseosa. Entonces, toda la fiesta está esperando el pollito y la gaseosa, contentos todos van por acá, esperando su pollito y su gaseosa. Pero el joven llega y solo trajo la gaseosa. Entonces, aquí todos se van a enojar o se van a poner tristes porque
la persona no cumplió, dijo pollito y gaseosa. O sea, los dos al mismo tiempo van a tener que suceder, porque si no sucede los dos al mismo tiempo, la persona estuvo mintiendo o realmente llevó, hizo un error o cometió un error a decir la palabra y. ¿Por qué? Porque ya sabemos que y te está diciendo que va a pasar las dos cosas. Sería muy diferente que él hubiera dicho voy a llevar pollo o gaseosa. Porque si hubiera dicho pollo o gaseosa, entonces uno sabría o suponía que va a llevar pollo solito o gaseosa solito, no los dos juntos. Entonces, hay que saber que cuando usamos la letra I o cuando algo, porque de repente a veces no te ponen la I, sino te entreveran el texto, pero si en la lectura tú sabes que ambas, que el evento A o el suceso A y el suceso B van a tener que pasar sí o sí, ¿m? Es una multiplicación. Y si el suceso A y el suceso B, cualquiera de ellos pueden pasar, es una adición, una O. ¿M? Pero acá, como estamos empezando, te está prácticamente avisando que es una I. ¿Por qué? Te lo dan. Entonces, te dice aquí que supongamos que se dispone de tres barajas de 40 cartas cada una. Después te dice que se desea extraer tres cartas, ¿sí? Una de cada baraja. Ahí. Te dice que se va a extraer una carta de cada baraja. Entonces, que yo extraiga una carta de la baraja A no afecta en nada a la baraja B, mucho menos a la baraja C. Entonces, como yo voy a sacar una baraja, una de cada carta, perdón, una carta de cada baraja, entonces va a tener que pasar sí o sí regla de multiplicación. ¿Mm? ¿Qué más? Que yo saque de la segunda baraja no afecta a la primera, o la primera no afecta a la segunda. Entonces, una regla de multiplicación con eventos o sucesos independientes. Primero, ¿sí? Lo que vamos a hacer es saber cuántos as, reyes o copas hay. No, no. As, rey de oros y 6 de copas se encuentran en una baraja. Entonces, según el libro nos dice que en esta baraja hay 4 as, un rey de oros y un 6 de copas. ¿Mm? Esa es la información primordial que tenemos. Entonces nos preguntan la probabilidad de todo eso. Entonces, como es una probabilidad que son independientes, simplemente voy a tener que multiplicarlo. Nada más multiplicar. Ahora viene un ejercicio parecido, pero ahora te dice que ¿no? Se extrae tres cartas, pero de la misma baraja. Y parte importante que te recalca aquí, que es sin reposición. Porque si te dijera el ejercicio que es con reposición, es como decirte prácticamente que son eventos independientes. ¿No? Son eventos independientes. En este ejercicio pequeño lo está recalcando que es sin reposición. ¿Ya? Entonces, como es sin reposición, y yo ya sé que es
es una baraja, entonces sería eventos dependientes. En los ejercicios reales no te van a decir que es sin reposición. Lo que te puedes decir es que está con reposición, pero sin reposición tú lo debes suponer. Si no te dicen nada, es que tú estás diciendo por defecto que es sin reposición. Y te preguntan lo mismo, un as y un rey de copas, perdón, un rey de oro y un 6 de copas. Entonces ahí la probabilidad va cambiando. Porque al momento de sacar una carta va cambiando la base, va cambiando la base y por ende va cambiando las probabilidades. En esta parte, el libro te recomienda ir ya colocando las condicionales. De repente, en estos primeros ejercicios no te sea muy útil, sería escribir mucho por cosas que tú ya entiendes, pero es recomendable ir ya manejando la simbología para que próximamente tengamos esa costumbre, ¿sí? Y poder hacer correctamente nuestros procedimientos, ¿no? Porque a veces por no dejar correctamente expresado, nos vamos a tardar más tiempo en resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque me faltó expresarlo correctamente la probabilidad y al momento de querer buscar esa probabilidad no la encuentro. ¿Por qué? Porque no lo expresé correctamente. Un ratito que se apagó esto. Ya está. Entonces prácticamente aquí en esta partecita, ¿no? Esta que te dice que la condicional, o lo que hemos hablado anteriormente, lo que está segundo o después de la rayita, es lo que condiciona la probabilidad de lo que va primero. Acá te dice la probabilidad de B está condicionada, ¿no? Con lo que pasó con A. Y son pequeñas recomendaciones que te dan en el momento de colocar tu simbología. Lo que va después de esa diagonal es lo que está condicionando tu probabilidad. Ahí hay 40. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos completado el cuadrito. Hemos completado el cuadrito. Entonces, una vez que hemos completado el cuadrito, leemos la pregunta. Se elige al azar un trabajador. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer o vive en Catacaos? Fácil. Voy a poner un color diferente. Te dice, la probabilidad de que sea mujer eh, o vive en Catacaos. O vive en Catacaos. Entonces va a ser igual. La probabilidad de que sea mujer más la probabilidad que vive en Catacaos más, perdón, y por si acaso digo la intersección de ambos. Lo pongo por si acaso porque si no tiene, es cero.
y no me va a cambiar nada. Entonces, la probabilidad de que sea mujer, mujeres acá. Total de mujeres es 30, sería 30 entre 50. Más la probabilidad que sea de catacaos. Catacaos es 40 sobre 50 he puesto. 55. Esa es la totalidad. 55 total y 55 todos, 55. Y el otro me dice catacaos. Catacaos es 40 entre 55. Menos mujer y catacaos. A ver, acá está mujer, acá está catacaos. Ahí está la intersección, si tiene. Esto quedaría 9 entre 11. Entonces, la probabilidad de que sea mujer o vive en catacaos al momento de sacar algún trabajador al azar es de 0,818 o del 81,8%. También sería válido decir de esa manera. Entonces ahí está. Entonces pasemos para la siguiente, que es la probabilidad condicional. Lo que hemos visto antes también podría decirse que es una condicional básica, pero aquí te están dando otra forma de hallar una condicional, ¿no? Otra forma. Entonces, nos dicen que aquí para encontrar la condicional necesitas la intersección de A y B y la probabilidad de B. Eso vas a necesitar para hallar alguna probabilidad condicional, ¿no? Siempre voy a necesitar eso de ahí, no. Va a haber ejercicios que necesites esa forma o ejercicios que van a ser más directos, que no necesitas esa formulita. Porque a veces lo que pasa es que el joven, como ya escuchó condicional, solo busca en su ejercicio esto de acá. Y si no lo encuentra, piensa que no se puede hacer. No, esto de acá es como otra forma de encontrar una condicional. Si hay forma directa, no tienes por qué hacer lo que está ahí. Una simbología que vale la pena que sepan. Entonces acá estamos con un pequeño ejercicio. Nos dicen a nosotros que por una investigación reciente se encontró que el 10% de los conductores de taxi son hombres con estudios universitarios. ¿Ya? También se sabe que el 80% de los conductores de taxi son hombres. Y te preguntan, ¿cuál es la probabilidad al tomar un conductor de taxi al azar, este resulta ser hombre? Entonces yo ya sé lo principal. Resultó ser hombre. Y ahora que tenga estudios universitarios. Ya está.
defino mi A y B. ¿Ah? Yo estoy colocando que A es estudios universitarios y B son hombres. ¿Sí? En la primera parte me dicen hombres y estudios universitarios. Y en la segunda me dice hombres. Y en la segunda me dicen hombres. Entonces por eso lo he separado de esta manera. ¿Sí? Por eso lo he separado de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí?, es resolver lo que está aquí nos pregunta. ¿Sí? Te dicen a ti calcular la probabilidad al tomar un conductor de taxi resulte, ya sé que es hombre. Entonces, lo que va después, hombre, ¿no? Hombre, ahí está. Entonces, yo ya sé lo que nos está pidiendo. Primero voy a poner la simbología de la intersección, su valor y el valor de B. Entonces, eso sería todo. ¿Sí? Simplemente ver la probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad total de los hombres. Nada más. Es un ejercicio, ¿sí?, que está expresado. Y ahora vamos, bueno, expresado nos podría decir que está hecho en el propio PPT. Ahora vamos a hacer uno nosotros. Voy a llevarlo a la pizarra. Ujú. A ver, a ver, a ver. Creo que ustedes no me han dicho que esa parte ya la he trabajado. Estoy revisando por acá. Sí, con ustedes ya he trabajado esa parte. Entonces, a verificar. Sí, 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 a ver, este acá que dice. Mm, mm, mm. Sí, sí, esa parte la trabajo con ustedes. Entonces, vamos, acá también lo hemos hecho. Este de acá también, a ver, voy a verificar la probabilidad total. Sí, también está ahí. ¿No? Bueno, según lo que tengo apuntado en mi pizarra de ustedes. ¿No? Entonces, esto acá ya lo tenemos hecho, entonces, ¿para qué voy a seguir repitiendo? ¿No? Si no me doy cuenta, seguía repitiendo la cosa. Entonces, pasemos a lo nuevo. A esta parte de acá. La variables aleatorias continuas y discretas o discretas y continuas. Básicamente, sí, la variable aleatoria, como dice ahí esa definición muy sencilla, es una función que asigna un valor numérico a un resultado de un experimento aleatorio. Más es complejo entenderlo, este,
de manera teórica que de manera práctica. Y simplemente aquí te dan un ejemplo, te dice sea el espacio muestral que se obtiene al lanzar al aire una moneda 3 veces consecutivas y ocurre ese espacio muestral. Entonces, ese espacio muestral que está ocurriendo en esos momentos, ¿no? Te van a definir tu variable X. O sea, te van a definir la variable aleatoria. Y te dice que el número de caras obtenidas es tu variable aleatoria. Entonces, la variable aleatoria es el número de caras obtenidas, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer ahí? ¿O qué debo continuar haciendo ahí? Eso simplemente pregúntate que cuántas caras puedes obtener el mínimo hasta el máximo de tu experimento aleatorio. Entonces, si yo observo, yo puedo obtener 0 cartas, una carta, perdón, 0 caras, una cara, una cara, una cara, 2 caras, 2 caras, 2 caras y 3 caras. Entonces, yo puedo obtener desde 0 caras a 3 caras. Entonces, ya tengo yo el resultado de mi variable aleatoria, que sería desde x0 hasta x igual a 3. Entonces, su rango, ¿no? Su rango será de 0 a 3. Su rango va a ser de 0 a 3. Nada más. Aquí también lo vamos a calificar de discretos y continuos, ¿no? Ya hemos visto esto varias veces, que discreto toma números enteros, ¿no? Y continuos números decimales. En los discretos pueden ser finitos o infinitos. Los continuos siempre son infinitos. Entonces, ahí te mencionan, ¿no?, que por general o en general, las variables aleatorias discretas van a presentar datos que provengan de conteo, mientras las continuas son medidas, que puede ser volumen, masa, tiempo, peso, longitud. Entonces, aquí te mencionan, ¿no?, que una variable aleatoria discreta, ¿no?, puede asumir valores finitos o infinitos acá, pero tiene que ser 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. No vas a ver en discretos 0.1, 1.3, 1.345, no, sino números enteros como venimos repitiendo varias veces. Y te plantean un ejemplo aquí. Te plantean un ejemplo aquí. Te dicen que van a dar un examen y el examen tiene 4 partes. Y te preguntan, o te dicen, mejor dicho, que la variable aleatoria es el que partes del examen aprobadas. Partes del examen aprobadas. Entonces tú te preguntas, ¿m?, ¿cuántas partes pueden estar aprobadas y cuántas desaprobadas? O sea, ¿cuáles son todas las posibilidades que pueden pasar? Facilito que puedes tener 0 aprobadas, salado, pero puede ocurrir, y tener todas aprobadas. Sería tu recorrido. Entonces,
La variable aleatoria X va a tomar valores. Creo que se cerró cuando estaba hablando. Decía acá que va a haber un examen y te dicen que la variable aleatoria son el número de partes aprobadas en el examen. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué puede pasar ahí? Puede pasar desde 0 hasta 4 partes aprobadas. Entonces, la variable aleatoria X, en este caso, pueden tomar valores de 0, 1, 2, 3, hasta el número 4. Aquí se están planteando ejemplos de variables aleatorias discretas, pero comenzando del experimento, continuando con la definición de la variable aleatoria y con su rango. Entonces, en el primero te dice llamar a 5 clientes. Ese es tu experimento. Y la variable aleatoria es el número de clientes que te hacen pedido. Si yo sé que he llamado a 5 clientes, entonces me pongo en el peor de los casos hasta en el mejor. Me pudieron este, pedir 0 clientes al lado, mala suerte, pero puede ocurrir que ningún cliente me haya hecho pedido y de repente si tenía mucha suerte me hicieron los 5 o de repente tuve regular suerte 2. Entonces, para definirlo sería desde 0, 1, 2, 3, 4 hasta 5. Ese sería el recorrido, el rango de el primer experimento con su variable aleatoria. En el segundo dice inspeccionar un envío de 50 radios. Entonces, la variable aleatoria es el número de radios con algún defecto. Entonces, aquí a veces los chicos preguntan, profe, pero no creo que los 50 vengan dañados. No creo que pueda pasar eso. O que sea muy probable que pase. Digo, pues que tenga razón que es muy poco probable que pase, ¿no? Pero cuando definimos la variable aleatoria X y su recorrido, no estamos evaluando si es probable o no probable que pase ese recorrido, sino qué recorrido tiene la variable aleatoria X, qué posible recorrido puede tener. No que llegue a pasar, sino que puede llegar a tener ese recorrido. Entonces nosotros podemos inspeccionar y podemos encontrar desde 0 radios con defectos hasta las 50 radios con defectos. Y así sucesivamente. Vamos nosotros a las continuas, a las variables aleatorias continuas, que te menciona que mayormente está en las escalas de medición. Aquí también nace una duda que los estudiantes no preguntan, pero que es una duda válida para que se entienda el hecho de la variable aleatoria y su recorrido. Por ejemplo, yo les menciono
a ustedes que mi variable aleatoria es el peso de los estudiantes, imaginemos. Peso de estudiante. ¿No? Y imaginemos que tenemos simplemente 5 estudiantes. Y me dicen, profe, tenemos pesos de 80, 81, 82, 83, 84, 85 kilos. Entonces, no sería infinito, profe, porque tenemos de 80, 85. Justo personas que pesan exactamente 81, 82, acá. Pero ahí lo que tú me estás dando, ese resultado de lo que tú acabas de medir, no son los posibles resultados que podías obtener sin saber las mediciones. Tú obtienes ese resultado y de repente justo sale valores enteros y no son infinitos valores. No es que tengas infinitas soluciones, sino que hay infinitas posibilidades a la hora de medir el peso. Por ejemplo, yo digo, sí, porque también se puede dar así, que la variable aleatoria está entre 40 y 89 kilos, imaginemos. ¿Mm? Porque justo me dan el mínimo y el máximo. Pero, ¿qué posible recorrido puede tener mi variable aleatoria X? Yo me pregunto, ¿podría encontrar un estudiante que pese 70,5 kilos? ¿Podría encontrarme un estudiante que pese 70,64 kilos o 50,7891 kilos? Sí, podemos encontrarlo. Entonces, como dentro, ¿sí?, de esas mediciones tengo decimales, y ya sabemos que los decimales son infinitos, entonces, por eso se dice que las continuas, ¿sí?, su rango en sí es infinito. Lo máximo que pueden obtener es el mínimo y el máximo de tus posibles resultados. Pero enumerar todos tus resultados sería imposible. Todos tus posibles resultados. Y acá te dicen que van a medir el tiempo entre dos llamadas consecutivas. Y te dan a ti que se han medido algunas llamadas y te han arrojado 1,26 minutos, 2,751 minutos, también 4,3333 minutos. Pero ya nos estamos dando cuenta que hay infinitos puntos que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, lo máximo que podría yo poner aquí en el rango sería que el tiempo va a ser mayor o igual a 0 minutos. Aquí también te está narrando, ¿sí?, el experimento aleatorio, la variable aleatoria y sus posibles valores o rango también. En el primer caso, te dice a ti operar un banco, operar un banco. Y te dan a ti que la variable aleatoria es el tiempo en minutos entre llamadas, casi o el mismo que el ejercicio anterior, solo que le cambiaron un poquito la base del ejercicio.
Pero te dice lo mismo, sí, que tu recorrido es desde el t mayor o igual que cero, ¿no? Porque no puedes encontrar minutos negativos, pues obviamente. Aquí en el siguiente te dicen llenar una lata de refresco que tiene como máximo. Entonces ahí te aclara que el máximo es 12,1 onzas. Entonces ya tienes el máximo que puede entrar en tu frasco. Entonces a ti te dicen que la variable aleatoria X es la cantidad de onzas. La cantidad de onzas. Entonces, tu recorrido o los posibles resultados, ¿no? Va a ser desde el cero, obviamente, hasta el máximo que es 12,1. 12,1. Entonces ahí ya hicimos la primera parte. ¿Qué estamos observando? Es que cuando hablamos de variables aleatorias continuas, nos dan un intervalo de donde puede variar los posibles resultados. ¿Sí? En cambio, mayormente en la discreta, mayormente te dan todos los posibles valores. Mayormente, no siempre. Entonces, aquí, ¿no? Te estás diciendo la distribución de probabilidad de la discreta. Entonces, básicamente te está dando un comportamiento, te está dando de repente algún patrón y algunas formulitas que serán importantes. ¿Sí? El primer requerimiento importante será que todas, sí, que todas las probabilidades sean mayor o igual que cero. Este f de x te dice, es como decir, la probabilidad de que al lanzar una moneda yo obtenga una cara. Eso significa, también simplemente tú puedes ver esto, pero ya sabes lo que significa. Entonces, ¿qué te dice aquí? Que la probabilidad de cada punto muestral, ¿no? Debe ser mayor o igual que cero. En sí te dice que no va a haber una probabilidad negativa. Que de repente en algún momento tú veas que sí hay probabilidades negativas en física, por ejemplo, pero no entra en este criterio. Son ya cosas especializadas. Pero aquí no vas a ver probabilidades negativas. Y después también te mencionan que la suma de todas las probabilidades tiene que darte uno. ¿No? Igual que en el lanzamiento de un dado. Sabemos que al lanzar un dado, todo es un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Que salga uno es un sexto, que salga dos es un sexto. Entonces, todos ellos están cumpliendo que la probabilidad individual sea mayor o igual que cero. Y la sumatoria de todas esas probabilidades tiene que dar igual a uno. En esta parte te van a dar una distribución de probabilidad, ¿sí? Para el número de autos vendidos en una tienda X. Y te dicen esto, miren, la probabilidad que vender un carro, que está X, de vender un carro, perdón, de vender 0 carros es igual al 18%. ¿Sí? Entonces, este de acá
está expresado así, f de 0. Y aquí, f de 1. Entonces, ahí estamos viendo las probabilidades. Que de vender dos carros es de 0.24, vender un carro es 0.01. ¿Mm? Y todos efectivamente tienen una probabilidad mayor o igual a 0. Ahora, todos ellos sumados deben dar 1. Deben dar 1. Entonces, correctamente está ocurriendo eso de ahí. Está ocurriendo eso de ahí. Entonces, una forma de presentar la probabilidad es con un cuadrito y con un gráfico. ¿Sí? Con un gráfico. Caramba, ahí está. Vamos a tomarle un poco de importancia el gráfico. Sí, miren que se hizo gráfico de bastones o podría decirse barras delgaditas para expresar la probabilidad en un gráfico. ¿Por qué es importante ahora el gráfico? Porque más adelante, sí, de repente una diapositiva, dos diapositivas más, veremos que hay un patrón casi para todas las probabilidades. ¿Sí? Vas a tener un gráfico como patrón. ¿Sí? Y también va a llegar el momento que el patrón más importante que ustedes van a encontrar o van a buscar es el de la normalidad. ¿Sí? De la normalidad. Miren aquí, sí que hay una parte importante que quiero resaltar. Estas barritas, ¿m? Van a representar obviamente que es 0, que 1, que 2, que 3, que 4, que 5. Por eso están las barritas y forman un gráfico. ¿M? De repente ese gráfico es algo así. Algo así. Podría decirse que es algo así, pero se está este, conformando con barritas, ¿m? Que tienen un espacio, miren. Tiene un espacio. ¿Por qué? Porque no hay probabilidad que vendas 0.1 carros, 0.23 carros, no hay. ¿Mm? ¿Por qué recalco en este momento? Porque más adelante en las continuas, ¿sí? Como exactamente 6 decimales, las barras van a estar tan juntas, tan juntitas, que van a formar un gráfico con área. Porque como hay un montón de barras, un montón de puntos, hay un montón de barritas que te van a formar un gráfico. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay de 0, de 0.1, de 0.2, de 0.3 y son tan pegaditas que te forman un gráfico con un área. Entonces acá te dice un ejemplo. Se define la variable aleatoria X como de hombres, el número de hombres que una pareja puede tener si tiene dos hijos. Allá. Puedes tener 0 hombres, un hombre hasta 2 hombres. Si tienes 2 hijos, ¿cuántos números de hombres puedes obtener? Ah, de 0 hijitos hasta 2 hijitos hombres. Y te dicen a ti que esa es la probabilidad de que el X sea igual a 2 hombrecitos, que tengas un hombrecito y que tengas 0 hombrecitos. Ahí están las probabilidades. Y te saca tu gráfico, miren. Un gráfico también te está sacando. Entonces, este es tu gráfico, ¿sí? O tu distribución de probabilidad simple.
¿Por qué simple? Porque también hay distribución de probabilidad acumulada. También se puede dar expresado de esa manera, ¿no? Como un cuarto con 2 a 0 hijos. O sea, te está dando la probabilidad de otra manera, ¿no? Entonces, acá te dice, el siguiente ejemplo te dice, se defina la variable aleatoria X como la suma de los puntos obtenidos al lanzar dos dados. ¿Ya? Que sumen 2, que sumen 3, que sumen 12, dice. Ya sabemos que la cantidad máxima que puedes obtener es 6. Sería 6 más 6, 12 correctamente, ¿no? La suma mayor, que puedes obtener en las caras de un dado es 12 y el mínimo obviamente es 2. Y te lo están ahora representando de esta manera que también es válido, ¿no? Que 1/36 si la suma te da 2 y 2. 12 en 36 si la suma te da 3 y 11. Así sucesivamente te hacen el primer cuadro, pero de una manera un poco diferente, un poco más resumida podría decirse. Entonces miren cómo se está comportando ahora esa discreta, cómo se comporta esa discreta, ¿no? Si nos damos cuenta y recordamos las primeras clases, yo le decía que esta es la normal, ¿no? Y si nos damos cuenta, miren el comportamiento que tiene esta, ¿no? Y es una discreta, no es una continua, es una discreta, pero tiene mucho parecido con la distribución normal, que la distribución normal es una distribución continua. Por eso es importante fijarnos en los gráficos. Profe, ¿por qué tanto fijarnos en los gráficos? ¿Por qué tanta esa manía de estar recordando la distribución normal? Es que va a llegar un punto en que tú vas a conocer tanta distribución de probabilidades que cada una tiene un cierto patrón, un cierto juego en el gráfico, pero va a haber una cierta transformación que todas esas distribuciones distintas la vamos a llevar a la normal. ¿Y cuál es el chiste? Es que nos da la probabilidad mucho más rápido. No tengo que hacer tanta cosa para encontrar probabilidad. ¿Por qué? Porque en el momento yo estoy sabiendo adecuadamente manejar la distribución normal con ciertos criterios. Por eso desde el comienzo estoy resaltando, nada más resaltando que ese gráfico se parece a la normal. Nada más, resaltando. No hemos hecho ni un cálculo ni una teoría más. Ahora te dice función de distribución de probabilidad. Te dicen que la probabilidad es la igualdad y te dicen que la función de distribución de probabilidad es el acumulado. O simplemente F minúscula y F mayúscula. La distribución acumulada siempre al final te va a dar la sumatoria 1, ¿no? Pero acá hay una parte importante que a veces no lo toman en cuenta, pero es importante al menos saber, ¿no? Cuando te dan un f de x, como está acá, se está refiriendo a la acumulada desde x a menos, ¿no? Desde x a menos, ¿no? Te lo recalcan por si acaso quieras, en un momento tú ves esto de acá, un f mayúscula x, como está acá, y sepas qué significa, ¿no?
porque te pueden dar cualquiera de esa simbología, f de x mayúscula o p de x menor o igual que x. Entonces, miren, ahora la gráfica de función de distribución nos da todas las probabilidades, pero sumándola hasta que nos dé el número uno. ¿No? ¿Por qué es una acumulada? ¿Función de distribución o función acumulada de probabilidad? Nos dan todo hasta llegar a uno. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de variables aleatorias discretas, también vamos a poder sacar su media y su varianza. Vamos a poder sacar su media y su varianza. No va a haber ningún problema. Ahí está algunas formulitas. Pero la diferencia de las fórmulas que hemos trabajado anteriormente es que ahora todo será con probabilidad. Ya no con f de frecuencia, sino con f de probabilidad. Entonces, nos narran a nosotros o nos dan a nosotros un primer ejemplo. Y digo, ¿por qué es importante que ustedes aprendan a sacar la media y la desviación estándar de variables discretas? O próximamente la distribución binomial, hipergeométrica, Poisson. ¿Por qué, profe, tanta cosa? Al menos saber que se puede sacar, es importante, al menos saber que se puede sacar. Pero ¿por qué es importante saber que se puede? Es que gracias a que nosotros podemos sacar media y desviación estándar, gracias a esos dos valorcitos, se nos va a hacer mucho más fácil asemejar cualquier distribución, asemejarla a la normal, ¿no? Es como un truquito. Si tú tienes estos resultados, te va a ser práctico o fácil llevar tu distribución a la distribución normal. ¿Por qué? Siempre será más fácil o siempre ha sido más fácil determinar la probabilidad de una normal, ¿no?, que de una binomial, hipergeométrica, Poisson, porque como son varias distribuciones, son varias formulitas que debería aprender, que no son difíciles, pero son diferentes formulitas y diferentes criterios que debo saber. En cambio, si todo yo lo llevo a la normal, simplemente es una fórmula que debo aprender, nada más. Yo podría decirte que siempre es mejor quedarse con la distribución que te corresponde, es más exacta, porque cuando la aproximamos a la normal pierde algunos decimales. Sí, eso sí es cierto, ¿sí? Entonces, profe, ¿por qué tanto menciona la normal que vamos a aproximar? El hecho es esto, miren. Cuando estamos trabajando y el ejercicio no amerita una aproximación y estamos trabajando con software, bacán. No aproximo la normal. Pero cuando trabajamos en software, la aproximación a la normal te evita un montón de cálculos, ¿no? Te evita un montón de cálculos. ¿Y qué más? Porque es importante. ¿Por qué tanto la normal? Porque si por A o B motivo tu distribución no se asemeja a la normal, vas a tener una dificultad en hacer correctamente tus procedimientos o tus inferencias, porque toda la estadística paramétrica está basada en la distribución normal, ¿no? Está basada en la distribución normal. O sea, está basada en esta formita, en esa forma. Y si tú encuentras una forma así, la probabilidad de esta, ¿no?,
esta probabilidad que esta ya existe, ya tenemos todo resuelto, no va a funcionar con esta distribución. ¿Mm? O sea, la normal, tú la probabilidad ya la tienes, no tienes que estar integrando, ¿no? No tienes que hacer cálculos grandes, no, porque la normal ya existe, ya está, ¿no? Lo único que tienes es hacerle una semejanza, o usar de repente una pequeñísima fórmula que te ayude a asemejarla, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer cómo sacar la media y la desviación estándar en este pequeño ejemplo. ¿Mm? Te dicen aquí que simplemente tienes que multiplicar x por f de x. Nada más. Y ahí vas a hallar tu promedio o tu valor esperado. Entonces, para hallar la varianza, va a ser igual, ¿no? Respeto que ahora ya no tengo la frecuencia, sino tengo la probabilidad. El único cambio de la formulita que ya hemos visto en la primera unidad, que ahora no se multiplica por f de i, perdón, por f de i de frecuencia, sino por f de x de probabilidad. Después todos los pasos se mantienen igual, ¿no? Vamos a avanzar de manera rápida acá. Te preguntan a ti si esa distribución de probabilidad es válida. ¿Cómo sé que es válida? Porque cada una de ellas es mayor o igual a cero y la suma de todas ellas debe ser 1. Si nosotros comprobamos, a ver, todos son mayores o igual que a cero, sí, mayor o igual que cero toditos. Y si sumo, todas me dan 1. La suma de todo me da 1. Entonces la A, sí, ponemos que sí es válido. ¿A cuál es la probabilidad de que X del X30? X30. A la probabilidad de X30 es de 0.25. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que 25? O sea, menor o igual que 25. O sea, para arriba. Menor o igual. Sería 0.15 más 0.20, 0.35. Porque te dicen menor o igual. Acá te dicen mayor que 30. Mayor que 30 simplemente es el 35. Porque dicen mayor, no mayor igual. En las discretas, en la distribución discreta, que sea mayor o mayor igual, cambia totalmente la respuesta. Repito, que sea mayor o mayor igual en una distribución discreta cambia la respuesta, pero en una continua es lo mismo. Entonces acá sería 0.40. Profe, ¿por qué en una continua es lo mismo? Porque mayor o mayor igual, como tenemos infinitos puntos, que sea menor o menor igual no cambia. Como hay infinitos puntos, la diferencia entre mayor y mayor igual es una milésima, podría ser. Porque, por ejemplo, sería así. Menor igual que 4. Entonces tomaría el 4. Ahí estoy tomando el 4. Que sea menor que 4. Entonces, como es una continua, sería 3.999999999999999999 al infinito. No llega a tomar el 4, pero es tan pequeña la diferencia, casi imperceptible, que estas dos simbologías en la continua da lo mismo. Pero en la discreta no, porque pasa del 1, pasa al 2, pasa al 3. Entonces, ahí no hay que tan cerquitas, ¿no? Están lejanos. Por eso aquí no es lo mismo. Entonces, ahora, ¿sí?
vamos a la distribución de probabilidad de la continua. ¿Mm? Este hay que leerlo. Dice, una diferencia fundamental entre las variables aleatorias discretas y continuas es cómo se calcula la probabilidad. ¿Mm? En la discreta prácticamente es una probabilidad de frente. Tomada, ves, observas y colocas la probabilidad. ¿Mm? Te dice aquí que en las variables aleatorias discretas la función de probabilidad f de x da la probabilidad de una variable aleatoria cuando toma un valor determinado. Por ejemplo, la probabilidad que tome, perdón, de obtener una cara en el lanzamiento de un dado. Una cara es un numerito, 1. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 1? Una cara, nada más. Pero, sí, en las variables aleatorias continuas, la función de probabilidad ahora se va a llamar como función de densidad de probabilidad. ¿Por qué de densidad? Porque ahora va a ser un área, ¿no? La función, ¿sí?, de probabilidad no se va a encontrar directamente, sino por un área bajo la curva, ¿sí? Por un área bajo la curva. ¿Por qué? Si vemos el gráfico, ¿sí? Si nosotros, como son infinitos puntos, genera este gráfico. ¿Sí? Son infinitos puntos que van generando un gráfico y para encontrar la probabilidad necesitas integrar. ¿Sí? Entonces, como nosotros no estamos en la parte que debemos integrar, derivar, no, sino en la parte práctica, por eso es importante saber sobre distribuciones, porque como yo ya tengo la normal, por ejemplo, comento la normal porque también está la Fisher, la chi, X cosas, pero pongo como ejemplo la normal. Como yo tengo la normal, yo no necesito integrar, necesito asemejarla para encontrar la probabilidad mucho más rápido. Entonces, la principal diferencia, ¿sí?, es que en la probabilidad de las discretas se llaman distribución de probabilidad o función de probabilidad. ¿No? Se llama función de probabilidad. Y en las continuas se llama función de densidad de probabilidad. En las discretas, la probabilidad es directa, ¿no?, directa. Y en las continuas es un área bajo la curva, ¿no?, que se debería hallar con integrales. Pero como nosotros tenemos ya hechas muchas distribuciones como la normal, lo único que vamos a hacer es asemejar la distribución y por ende hacer un cálculo de probabilidad mucho más rápido. Entonces, hasta aquí nos quedamos por hoy. ¿Mm? Hasta aquí nos quedamos por hoy. Nos vemos el día miércoles. Sí, nos vemos el día miércoles. Se cuiden, chicos. Gracias por comprender que no pude asistir a las clases pasadas. ¿Mm? Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Luego, profesor. Hasta luego, profe.